El día de hoy recrearé mis outfits antiguos, los cuales hice en mi primer video en TikTok, mientras te cuento relatos aterradores de seguidores. Vamos a ello. Historia 1. Bueno, mi bisabuela practicaba brujería y también un abuelo de otro país. El tema es que cuando mi abuelo hizo esta brujería, invocó a un hombre del sombrero que fue pasando por generaciones, pero solo a las mujeres. Cuando tenía 5 años, a veces dormía sola y siempre en una esquina del cuarto veía a un hombre alto con un sombrero que me miraba todas las noches, casi a diario. Una vez, cuando tenía 6 o 7 años, tuve que dormir sola. Me acosté todo normal, pero luego sentí como si algo se hubiera recostado al lado mío. Cuando volteé a mirar, no había nada, pero se veía un bulto en la cama. Intenté levantarme, pero era como si no pudiera. Mi mamá siempre dejaba un reloj al lado y eran las 3 de la madrugada. Luego sentí como si alguien subiera las escaleras de madera, lo cual pensé que era mi mamá. Ella trabajaba de noche, pero de repente se detuvo y de ahí no volvió a ocurrir nada. Una tarde me quedé sola y cuando miré por la ventana vi la sombra de un hombre muy alto con un sombrero que me miraba. Me dio miedo en ese momento. Después cayó la noche y me acosté, pero esta vez fue diferente. Sentí como si alguien me jalara hacia abajo. Miré a la esquina y lo vi mirándome. Me dio un escalofrío. Cada día estaba más pálida, según mi mamá, así que me empezó a llevar a la iglesia. Cuando me hicieron entregarme a Dios, recuerdo que dijeron que había un hombre alto con un sombrero detrás de mí, que me estaba sosteniendo con fuerza, pero al final se esfumó. Historia 2. La otra historia es que cuando tenía 4 o 5 años, tenía un amigo imaginario con el que jugaba todos los días a las escondidas, incluso en el parque. Un día, estaba intentando cerrar una puerta donde estaban los juguetes, pero era muy dura, solo un adulto podía cerrarla. Mientras intentaba, una fuerza extraña la cerró de golpe, casi atrapándome los dedos. La fuerza parecía sobrenatural. Aunque me lastimé un dedo, nunca supe más del asunto. Esto también ocurrió en la misma casa donde pasó lo del hombre del sombrero. Historia 3. Mi abuela tiene un terreno grande con 3 casas. La de mi abuela, la de sus 2 hermanas y una casa que rentaban a una señora. También hay un patio grande al frente, junto con 3 jardines, y en el patio trasero hay 2 cuartos pequeños donde guardan cosas que ya no usan, como herramientas y muebles. Mis primos, que son nietos de las hermanas de mi abuela, y yo, junto con mi hermano, nos llevamos muy bien. Nuestra niñez fue muy divertida. Siempre pasábamos los fines de semana en las casas de nuestras abuelas y por la noche jugábamos en los patios. Usábamos el patio trasero de día y el delantero de noche porque daba hacia la calle y estaba bien iluminado. Una noche, como de costumbre, salimos a jugar. De repente, empezamos a sentir terror, aunque no había pasado nada. Mi primo Luis sugirió ir al patio trasero y acepté. Usábamos las linternas de nuestros celulares mientras nuestros hermanos nos seguían. Para llegar al patio trasero, hay un pasillo de unos 3 o 4 metros de ancho. Mientras avanzábamos, escuchamos una melodía, una mujer murmurando suavemente. De repente, algo se asomó al final del pasillo. Nos asustamos tanto que corrimos directo a la casa de mi abuela. Les contamos lo que vimos, pero no le dieron mucha importancia. Con el tiempo, la historia se olvidó. Hasta que el fin de semana pasado volví a visitar a mi abuela. Esa noche escuché murmullos que venían del patio trasero. Historia 4, enviada por Yandere Saaf. Una vez estaba acostada tranquilamente en mi cama cuando, de repente,
Vi que algo pasó frente a mí. Me levanté para ver qué era, pero no había nada. Al regresar a mi cama vi una muñeca que no conocía. Parpadeé y ya no estaba. Revisé debajo de la cama y ahí estaba. Me asusté, me levanté y salí de mi habitación. No había nadie. Me encerré en el baño y le conté a mi familia. Poco después, nos cambiamos de casa. Historia 5. Mis primos y yo. Un día por la noche, ahí por el mes de noviembre, estábamos jugando las escondidas tranquilamente. Como unos niños jugan las escondidas, todo iba bien, divertido, hasta que, justo cuando dieron por ahí 12 de la madrugada, noche a un primo, le tocó contar todos. Nos fuimos a esconder al terreno más grande. Siempre ese terreno nos daba miedo unos árboles por lo oscuro que era, pero no le tomamos importancia. Pero cuando nuestro primo nos empezó a buscar, se escuchaba gritos de ayuda como de una niña, como si le pegaran, pero solo por el miedo que nos dio corrimos hacia la casa de mi primo. Pero quisimos ir a investigar qué fue o qué era. Bueno, fuimos todos, pero no se escuchaba nada, hasta que escuchamos un ruido como si hubieran movido algo, a lo cual buscamos hasta que mi primo, el más chico de 5 años, vio un muñeco tan realista. Fuimos a ver, pero el muñeco se movía como por 2 a 3 minutos aproximadamente, pero solo corrimos y ya no volvimos a ver nada. Estas fueron las historias. ¿Te gustaron? Si quieres enviar la tuya, mándala a mi correo. Te lo dejo en la descripción. Bueno, eso fue todo. Bye.